Nunca serás una verdadera abogada, Megan. No como nosotros. Te falta el instinto asesino. Sus palabras, agudas y precisas, cortaron más profundo que cualquier argumento legal. Resonaron en la oficina enorme, revestida de madera de roble, cada sílaba una herida fresca. Me quedé allí, sosteniendo mi recién obtenido título de abogada, la tinta apenas seca en mi certificación de la barra. Mi padre, Robert Morgan, socio principal de Morgan y Asociados, se recostó en su silla de cuero, con una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. A su lado, mi hermano mayor, Isen, reflejaba su postura, un silencioso aval del decreto patriarcal. Mi madre, Eleanor, se sentó con compostura en el borde de una silla de visitas, su mirada fija en un punto lejano más allá de la ventana, una neutralidad practicada que ocultaba cualquier incomodidad. Sentí como el calor familiar me subía por el cuello, una sensación que prometía lágrimas. Pero no les daría esa satisfacción. No de nuevo. Tragué el nudo en mi garganta, la amargura un sabor conocido. Durante años, había intentado demostrarle que estaba equivocado, ganarme su aprobación, encajar en su mundo de litigios despiadados y derecho corporativo de alto riesgo. Había sacrificado amistades, relaciones, incluso mi propio sentido de identidad, todo por la sombra de una posibilidad de aceptación. Mi hermano, Isen, siempre había sido el hijo dorado, el sucesor natural, con una ambición tan despiadada como la de mi padre. Yo, en cambio, prefería la complejidad silenciosa del derecho contractual, la elaboración meticulosa de acuerdos que construyen en lugar de destruir. Ellos lo veían como debilidad. Yo lo veía como previsión. Megan, querida, rompió finalmente el silencio la voz de mi madre, suave como la seda pero igual de vinculante. Tu padre solo quiere lo mejor. Tal vez un puesto cómodo, algo menos exigente. Derecho familiar, tal vez. O incluso un puesto de asistente legal en un despacho más pequeño. Un asistente legal. Después de 7 años agotadores de universidad y facultad de Derecho, tras incontables noches sin dormir estudiando estatutos y jurisprudencia, después de aprobar la barra con honores, me ofrecían un trabajo glorificado de asistente. Mis manos temblaban, pero las mantuve firmemente entrelazadas detrás de mi espalda. Mi mirada se encontró con la de mi padre, firme. Sus ojos, fríos y calculadores, no tenían calor, ni orgullo, solo una lástima desdeñosa. No seré asistente legal, papá, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Soy abogada. Pasé la barra. Isen se rió, un sonido bajo y condescendiente. Pasar la barra es una cosa, Meg. Ejercer la abogacía, de verdad, eso es otra bestia. Este despacho, nuestro despacho, no es para los débiles. Tratamos con poder real, dinero real. No con disputas menores. Entiendo las exigencias de la profesión, Isen, respondí, con voz plana. Las he estudiado. Mi padre suspiró, un golpe teatral de aire que expresaba su paciencia infinita ante mi supuesta ingenuidad. Mira, Megan. Apreciamos tus esfuerzos. De verdad. Pero esto no es una caridad. Esto es Morgan y Asociados. Mantenemos cierto estándar. Tu enfoque simplemente no es compatible con nuestro ethos. Necesitamos tiburones. Tú eres un delfín. Un delfín muy inteligente, quizá, pero aún así, un delfín. El comentario del delfín dolió, un menosprecio deliberado. Era su manera de decir que yo era demasiado blanda, demasiado empática, demasiado femenina, en un mundo que él creía pertenecía a los hombres. Supe entonces, con una certeza escalofriante, que nunca encontraría un lugar en su despacho, no realmente. No como igual. La resistencia silenciosa que había cultivado durante años de desprecio familiar se estiraba al límite. Asentí lentamente, un pequeño movimiento casi imperceptible. Mi expresión permaneció neutral, una máscara que había perfeccionado. Por dentro, una resolución tranquila se endureció. Mi decepción era profunda, un dolor en el pecho, pero estaba acompañada de una calma inesperada. Bien, pensé, si no me darán un asiento en su mesa, construiré la mía propia. Los años siguientes fueron un borrón de trabajo incansable. Tomé un puesto en un despacho pequeño y en dificultades, especializado en propiedad intelectual. Era un nicho inusual, a menudo ignorado por los grandes tiburones corporativos. Mi padre lo había despreciado, llamándolo un nicho poco rentable. Pero yo vi su potencial. El mundo estaba cambiando, la innovación explotaba,
y la propiedad intelectual se estaba convirtiendo en el nuevo oro. Trabajé hasta tarde, aprendí vorazmente, construí una reputación de meticulosidad y pensamiento estratégico. Mi despacho, Sterling y Asociados, no era llamativo, pero era eficaz. Cultivamos una base de clientes diversa, desde startups tecnológicas hasta artistas independientes, ayudándolos a proteger sus creaciones. Vertí todos mis ahorros, cada bono, cada centavo extra, en el despacho, convirtiéndome eventualmente en socia junior. Mi nombre aparecía en el membrete, una victoria silenciosa que disfrutaba en privado. Lo que mi familia no sabía, no podía siquiera imaginar, era el poder silencioso que había estado acumulando. Más allá de mi experiencia legal y reputación creciente, había algo más. Un secreto, una jugada estratégica a largo plazo que había iniciado años atrás, alimentada por las palabras despectivas de mi padre. Cuando mi abuela, su propia madre, falleció una década antes, me dejó una herencia sustancial. No solo dinero, sino un portafolio de inversiones, cuidadosamente seleccionado por ella, una mujer de negocios astuta por derecho propio, aunque siempre eclipsada por su esposo y su hijo. Entre estos activos estaba una participación significativa, aunque minoritaria, en el edificio que albergaba Morgan y Asociados. El edificio era propiedad de un fideicomiso complejo, y a través de una serie de transacciones discretas y completamente legales, orquestadas por un asesor financiero independiente y de confianza, viejo amigo de mi abuela, fui adquiriendo gradualmente más acciones de otros beneficiarios menores. Todavía era accionista minoritaria, pero significativa, lo suficiente para tener voz y, lo más importante, suficiente para causar molestias considerables. Era mi activo oculto, mi as bajo la manga, una fuerza silenciosa que portaba, una confianza callada que nadie podía detectar. El correo llegó a mi bandeja un martes por la mañana. Asunto: solicitud de asesoría legal Morgan y Asociados. Mi corazón martilló un ritmo extraño contra mis costillas. Lo leí de nuevo, luego una tercera vez. Era una solicitud. De ellos. Morgan y Asociados. Estaban solicitando a mi despacho asesoría legal. Un nudo de incredulidad y una oleada de algo parecido a la satisfacción oscura se apretó en mi estómago. Megan, llamó Sara, mi socia principal, desde la puerta de su oficina, con los ojos brillando. ¿Viste la nueva consulta? Parece que estamos en alta demanda últimamente. Levanté la mirada, con un rostro cuidadosamente construido de calma profesional. Sí, Morgan y Asociados. Interesante. De hecho, replicó Sara, entrando en mi oficina. Están enfrentando una compleja disputa de propiedad intelectual. Un cliente importante está siendo demandado por infracción de patente. Al parecer, su equipo interno de PI no pudo manejarlo, y los otros despachos grandes que contactaron o rechazaron el caso o cotizaron tarifas astronómicas. Necesitan a un especialista. Y nosotras, querida, somos las especialistas. Sin duda lo son, murmuré, con una leve sonrisa en los labios. ¿Especificaron la naturaleza de la infracción? Oh, es una belleza, dijo Sara, tomando la impresión de la solicitud. Un nuevo algoritmo de IA para comercio financiero. Extremadamente complejo. El demandante afirma que el cliente de Morgan y Asociados copió directamente la estructura de su código propietario. Podría ser ruinoso para su cliente si pierden. Asentí, fingiendo absorber los detalles, pero mi mente ya corría, conectando los puntos. Este no era un caso común. Era una crisis para Morgan y Asociados, una posible pesadilla de relaciones públicas y un golpe financiero enorme para su cliente. Y habían venido a mí. O más bien, a mi despacho. Me encargaré de la consulta inicial, dije, con voz firme. Revisaré los materiales personalmente. Sara levantó una ceja, con una mirada cómplice que pasó entre nosotras. Ella entendía la historia, o al menos alguna versión de ella. ¿Estás segura, Megan? Podría ser incómodo. Incómodo es mi segundo nombre cuando se trata de ellos, respondí, con una resolución fría asentándose sobre mí. Esto es negocio, Sara. Y somos las mejores. La sala de juntas se sentía más pequeña de lo que recordaba, el aire más denso con tensión no expresada. Mi padre se sentó frente a mí, flanqueado por Isen y su principal asesor corporativo, el señor Davis. Sus rostros, usualmente tan compuestos, mostraban una tensión sutil. La mandíbula de mi padre estaba apretada, sus ojos, aunque aún fríos, ahora mostraban un destello de desesperación que intentaba ocultar.
Eason se veía incómodo, jugando nerviosamente con su bolígrafo. Señora Morgan, comenzó mi padre, con voz carente de su habitual autoridad retumbante, reemplazada por una cortesía forzada. Gracias por aceptar esta reunión. Señor Morgan, respondí, con tono perfectamente profesional, frío y distante. Recibimos su solicitud. Mi despacho, Sterling y Asociados, se enorgullece de su experiencia en derecho de propiedad intelectual. Entendemos que requieren asesoría urgente respecto a una demanda por infracción de patente. Eason aclaró la garganta. Sí, bueno. Es un asunto delicado. Nuestro cliente, Omnicorp, enfrenta una exposición significativa. El demandante, Innovatech, afirma que la nueva plataforma de trading con IA de nuestro cliente infringe sus algoritmos centrales. He revisado los documentos preliminares, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, barriendo la mirada sobre todos ellos. Innovatech tiene un caso sólido. Su patente es robusta y, por lo que he visto, las similitudes en la estructura del código son bastante llamativas. El señor Davis, un hombre que recordaba siempre impecablemente compuesto, se movió incómodamente. Creemos que tenemos un argumento sólido de creación independiente. Nuestros desarrolladores trabajaron incansablemente en esto. Incansablemente, quizá, concedí, pero la evidencia sugiere lo contrario. La patente de Innovatech se presentó 2 años antes de que la plataforma de Omnicorp comenzara a desarrollarse. El registro público es claro. Finalmente habló mi padre, con voz cargada de una frustración que no podía ocultar por completo. Necesitamos una estrategia, señora Morgan. Una salida. Nuestra reputación y la de Omnicorp están en juego. Así es, respondí, con una pequeña sonrisa casi imperceptible. Existen estrategias. Pero el litigio de propiedad intelectual es costoso. Y dada la complejidad y los daños potenciales, será una batalla prolongada. Las tarifas de mi despacho reflejan la naturaleza especializada de nuestro trabajo y el valor que aportamos. Hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara, observando sus reacciones. La cara de mi padre se tensó aún más. Eason evitó mi mirada. ¿De qué estamos hablando?, preguntó finalmente mi padre, con voz tensa. Para la investigación inicial, consultas con peritos y mociones preliminares, estamos hablando de un anticipo de $5 millones, declaré, con voz calmada e inquebrantable. Con una tarifa por hora de $1.500 por abogado. Y un honorario de éxito del 20% sobre cualquier daño evitado o recuperado. Un jadeo escapó del señor Davis. Los ojos de Eason se abrieron. El rostro de mi padre se enrojeció. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de indignación y asombro. ¿$5 millones? Finalmente exclamó mi padre, alzando la voz. Es un disparate, nunca hemos pagado tarifas tan exorbitantes. Estas son nuestras tarifas estándar para casos de esta magnitud y complejidad, señor Morgan, expliqué, con tono frío. Especialmente al tratarse de una posible infracción de patente en una plataforma de IA multimillonaria. El riesgo para Omnicorp es enorme. Una defensa exitosa, o incluso un acuerdo favorable, podría ahorrarle cientos de millones, si no miles de millones. Pero, con nosotros, interrumpió Eason, con un dejo de desesperación en su voz. Nosotros somos un despacho de primer nivel. Tenemos acuerdos recíprocos con otros despachos, tarifas preferenciales. Vinieron a nosotras, señor Morgan, porque necesitan nuestra experiencia, repuse, sosteniendo su mirada directamente. Nuestro despacho se especializa en esta área precisa. Otros, como sabe, o rechazaron el caso o cotizaron tarifas aún mayores. Ofrecemos un servicio incomparable y un historial comprobado. Los términos no son negociables. Mi padre se recostó, con el pecho levemente agitado. Me miró, realmente me miró, por primera vez en años. Ya no era un delfín, ya no era para los débiles. Ahora yo era el tiburón, rondando, y él estaba en mis aguas. ¿Y si no estamos de acuerdo?, preguntó, apenas en un susurro. Entonces sugiero que busquen asesoría en otro lugar, respondí, con voz carente de emoción. Pero el tiempo es crucial. El equipo legal de Innovatech es agresivo. Los retrasos solo fortalecerán su posición y debilitarán la suya. Lo sabía. Todos lo sabían. Estaban atrapados. Necesitaban a Sterling y Asociados. Me necesitaban a mí. El despacho al que había declarado incapaz ahora dependía de mi firma,
de mi experiencia, para rescatar a su cliente. La ironía era un elixir dulce y potente. La semana siguiente, llegó el acuerdo de anticipo, firmado, sellado y entregado. $5 millones, transferidos a la cuenta fiduciaria de Sterling y Asociados. El anticipo más grande en la historia de nuestro despacho. Y venía de Morgan y Asociados. Unos meses después, la noticia se hizo pública. Sterling y Asociados asegura acuerdo histórico para Omnicorp en disputa de patente con Innovatech. El acuerdo fue favorable, evitando una pérdida devastadora para Omnicorp y ahorrándoles miles de millones. Mi rostro, junto con el de Sara, apareció en revistas legales, elogiadas por nuestra brillante estrategia y ejecución meticulosa. Morgan y Asociados fue mencionado, claro, como el despacho remitente, pero el crédito, el triunfo, era nuestro. Mi padre me llamó el día que la noticia salió. Su voz, por primera vez, contenía una nota de respeto genuino, quizá incluso de admiración. Megan, dijo, con voz áspera. Eso fue, un resultado increíble. De verdad. Yo, nunca pensé. Nunca pensaste que sería una verdadera abogada, papá, terminé por él, con voz calmada, pero con un filo de acero. Pensaste que me faltaba el instinto asesino. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Casi podía escucharlo repitiendo sus palabras, el desprecio, el juicio. Me equivoqué, finalmente concedió, las palabras sonando extrañas en su boca. Me equivoqué profundamente. No me jacté, al menos no exteriormente. No hacía falta. La victoria era su propio premio. La venganza silenciosa y poderosa se había desplegado a la perfección. Había construido mi propio imperio, en mis propios términos, y ellos se habían visto obligados a arrodillarse ante él. Me había demostrado a mí misma, no a ellos. Mi dignidad, una vez erosionada por sus constantes críticas, ahora estaba completamente restaurada, brillando más que cualquier título heredado. Había encontrado justicia, no en una sala de tribunal, sino en la fuerza silenciosa e indiscutible de mi propio logro. Al año siguiente, utilicé mi participación sustancial, ahora pública, en el edificio que albergaba Morgan y Asociados para proponer un nuevo contrato de arrendamiento, que aumentaba significativamente la renta e imponía términos más estrictos. Todo legal, dentro de mis derechos como accionista importante. No tuvieron más opción que aceptar. La situación había cambiado irrevocablemente. No solo había reconstruido mi vida, había transformado el mismo terreno sobre el que ellos se apoyaban, más fuerte y poderosa que nunca.